Entonces, senadora, parece que usted no se leyó la ley de paz total, porque el DNI tiene funciones específicas, institucionalidad para la paz que creó este gobierno con la esperanza de que algún día este país tenga por fin derecho a la paz. La senadora Isabel Zuleta no solamente no madruga, sino que tiene malos asesores. Lo que estalló en el Senado no fue un simple intercambio político. Fue un choque frontal entre tres visiones irreconciliables del país. La de quienes denuncian una paz total convertida en refugio para criminales, la de quienes acusan una conspiración institucional para golpear al gobierno, y la de quienes advierten que detrás de los archivos de Calarca podría esconderse la infiltración más peligrosa de los últimos años. En un ambiente electrificado, donde cada palabra parecía una chispa sobre pólvora seca, Zuleta, Lozano y Valencia chocaron en un debate que dejó al descubierto las grietas más profundas del Estado, la fragilidad de sus instituciones y la angustia de un país que ya no sabe quién está diciendo la verdad. Lo único claro es que nadie salió ileso. ¿Quién es el señor Wilmer y por qué me atrevo a decir que es un bodeguero? Porque me puse a revisar y el señor es un activista político que lleva años insultando y esparciendo odio, y en esas manos es que vino a quedar el poder de la inteligencia y de la definición de la reincorporación de los altos mandos militares. Un simple y vulgar bodeguero atacante político. Pero aquí está pasando algo muy grave. Yo le pedí al señor presidente en una carta y a los ministros que retiren el proyecto de ley de sometimiento, porque ese proyecto radicado por Montealegre sin ningún piso jurídico es un regalo con un moño enorme para darle privilegios y beneficios a los criminales que no tienen ningún arraigo ni ningún fundamento político. Ese proyecto de ley de sometimiento es la prueba reina de los beneficios descarados que le quiere dar el presidente a las mesas de la paz total, a los criminales. Y un dato adicional, senadora Paloma, otra dirigente política, actual candidata como muchos de ustedes, Claudia López, está siendo denunciada penalmente por los funcionarios públicos porque critica las mesas de la paz total, porque considera, como la mayoría de los colombianos, que le dan beneficios descarados a los criminales, y esa opinión protegida la convirtieron servidores públicos en denuncias. Y el señor presidente dijo, así como los funcionarios están denunciando penalmente a políticos como ustedes, el presidente anunció y le dijo a Wilmar, a Huertas y a todos que adelante a denunciar periodistas. Entonces la democracia en manos del presidente está en riesgo, senadora. No se puede opinar, no se puede criticar, y amenaza y ejerce denuncias penales. Entonces, esta plenaria del Senado les pido que acompañemos la solicitud. El gobierno debe retirar ese proyecto de ley de sometimiento, que es un catálogo de regalos a los criminales. Y no puede el señor presidente y sus funcionarios hostigar, perseguir y amedrentar a políticos, a candidatos y a periodistas. ¿Dónde queda la libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad política protegida? La paz total es un fracaso y es un regalo a los criminales. ¿Qué es lo que están negociando? Y ya estamos viendo quiénes son los que están detrás y dándole soporte a esas mesas. Lo que hemos visto en este debate desde anoche y que hoy decidieron repetirlo es una serie de calumnias, de injurias, de atropellos en contra de este proyecto político, pero definitivamente de ningún argumento. A mí lo que más me dolió de lo que escuché es ver a la bancada del Centro Democrático doblegada ante Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos. Prácticamente nos pidieron, como colombianos y a este Congreso de la República, que tenemos que rendirle pleitesía a otro gobierno, que tenemos que agradecer que la inteligencia internacional nos diga lo que tenemos que hacer en Colombia, y eso es doblegarnos ante un Estado que es distinto al nuestro y no reconocer nuestra soberanía. Se fueron la mayoría de los citantes, ya no están, no quieren escuchar a nuestras fuerzas militares, porque son nuestras fuerzas militares las que nos van a defender de Donald Trump, las que nos van a defender de esa invasión que nos anunciaron el día de ayer y que sin ningún pudor
el Centro Democrático ha reconocido aquí que cuando gobernaron ellos se doblegaron ante el poder internacional y no defendieron nuestra soberanía. Ahí les tengo en la pantalla, para quienes quieran verlo, que es una mentira de la senadora Paloma Valencia, que fue la actual fiscal la que levantó las órdenes de captura en contra de Calarcá. Ese documento que ustedes ven ahí es prueba de ello, porque lo levantó, adivinen quién, el fiscal amigo del Centro Democrático, Barbosa. Ahí está la prueba, señores. No fue la fiscal actual y no la eligió el gobierno del presidente Gustavo Petro. La eligió la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema es la que elige a la fiscal general y no la elige el presidente de la República, que envió una terna. Pero yo le pido al Centro Democrático, respete a la Corte Suprema de Justicia, respete las decisiones que toma y no le diga mentiras, senadora Paloma Valencia, al país. Quienes levantaron la orden de captura fueron ustedes mismos y su fiscal amigo Barbosa, y lo hizo con una resolución que hoy el país tiene que conocer. Pero además lo que pasó con Calarcá fue una trama orquestada por el gobernador de Antioquia. Yo lamento que no esté aquí el gobernador de Antioquia. Ahí les traje un video, pero ayer no nos permitieron continuar con este debate. Está en las redes y sabemos que él hizo parte de la trama, sí, de la trama que nos anunció con suficiente tiempo, que habían ocultado la información para dejarla hasta el momento de campaña. Que sí, tenemos dudas de lo que pasa con la Fiscalía en Antioquia, claro que sí, porque realmente lo que ha sucedido es que la Fiscalía en Antioquia está al servicio de Federico Gutiérrez y del gobernador de Antioquia. No tiene independencia, no actúa con independencia y lo hemos denunciado en varias ocasiones. Pero además no es solo la Fiscalía, y yo le quiero pedir de manera respetuosa a nuestro ministro que nos aclare la situación con la Dijín en Antioquia. ¿Cómo es posible que se filtre información pero que no se la pasan a quien corresponde? Nosotros como país teníamos derecho a conocer desde hace meses la información que le entregaron a Caracol. ¿Por qué no se la entregaron hace 7 meses? La siguiente. ¿Por qué no le entregaron esa información tan importante para Colombia hace 7 meses? Porque estaban esperando las elecciones, porque estaban esperando que se acercara el momento electoral, porque tienen varios guardados, como le llaman ellos, porque no les interesa la justicia. Lo único que le interesa al gobernador de Antioquia es atacar al presidente de la República y atacar al senador Iván Cepeda, que es nuestro candidato presidencial. Eso es lo que le interesa al gobernador de Antioquia. Por eso les dejo allí, para que ustedes sepan cuál fue la información que nos adelantó el gobernador, porque la Dijín se la entregó, porque mantiene contacto directo, y que nos explique la policía por qué hay informantes del sistema de información de la alcaldía de Medellín en contacto directo con la Dijín, que le pasan información todos los días. No podemos hablar de infiltración cuando son ellos los infiltradores en nuestra fuerza pública, en nuestra fuerza de inteligencia. La senadora Paloma Valencia vino aquí a decir además que nosotros, que nosotros acabamos con la fuerza pública, dice. Acabamos con la fuerza pública. Siguiente, por favor. El único gobierno que realmente ha respaldado a la fuerza pública es este, senadora. Este que compró los aviones para defendernos de las amenazas del exterior. Este que le dio a los soldados un salario digno, porque a ustedes no les preocupaba cuál era el salario digno de nuestros soldados. Este que es capaz de reconocer una amenaza internacional y que además radicó el proyecto de ley que ustedes en años de gobernar nunca fueron capaces, porque el ministro de Defensa radicó aquí la Ley de Defensa Nacional, que ustedes en tantos años de gobernar nunca fueron capaces. ¿Saben por qué?
porque están doblegados al imperio de los Estados Unidos. Ese mismo que le cuento, senadora Paloma, negocia también con criminales. Ustedes que tienen como referencia a los Estados Unidos, y dice aquí la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, que tenemos que retirar el proyecto de ley. Le informo, senadora, le informo que los Estados Unidos negocia también con esas bandas. Lo hace de manera pública en Los Ángeles, California, con institucionalidad dedicada a ello. ¿Y sabe qué? Además, a esos negociadores del gobierno, cuando llegan a un acuerdo, les dan la facultad también de ser negociadores a su vez. Ese liderazgo que se tiene que transformar, ese liderazgo que hay que reconocer y que nosotros tenemos que darle un lugar social. Sí, esas pandillas son una realidad y el mejor ejemplo está en Estados Unidos. 200,000 pandilleros que están acogidos por una ley allá en Los Ángeles. ¿O qué quieren? ¿Que se sigan matando los jóvenes en las ciudades? ¿A ustedes les parece terrible? Le doy un minuto para que termine. Un minuto, por favor. ¿A ustedes les parece terrible que queramos hacer la paz? A mí me da orgullo ver a nuestro candidato Iván Cepeda en fotos que demuestran que ha luchado por la paz. Yo quiero seguir luchando por la paz. Quiero que él sea presidente de la República para que luche por la paz, para que saque a los jóvenes de la violencia y para que también este Congreso le responda al derecho a la paz. Sí necesitamos esa ley de sometimiento, porque los jóvenes no pueden seguir en esa situación. Allá les reconocen un espacio para ser mediadores en los Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Por qué no podemos darle una esperanza a los jóvenes que están en esas pandillas? Y senadora, termino con esto. El DNI está incluido en la ley de paz total y sí tiene función. Senadora, le doy 15 segundos, por favor, que es que ya estamos tratando de hacer buen uso, por favor. Ayúdenme. Yo me inscribí desde anoche, presidente. 30 segundos, termine, tranquila. Entonces, senadora, parece que usted no se leyó la ley de paz total, porque el DNI tiene funciones específicas, institucionalidad para la paz que creó este gobierno con la esperanza de que algún día este país tenga por fin derecho a la paz. La senadora Isabel Zuleta no solamente no madruga, sino que tiene malos asesores, o no escucha muy bien, porque resulta que yo no he dicho que la fiscal Camargo hubiera levantado las órdenes de Calarcá. Y usted dice mentiras, senadora, otra vez. El fiscal Barbosa cumplió la ley de paz total. Quien pide el levantamiento de las órdenes es el gobierno nacional. Y el fiscal tiene que levantarlas porque si no comete prevaricato. Yo lo que estoy denunciando son los cambios de la fiscal Camargo, que no se la adjudique a la Corte Suprema de Justicia. La terna entera es del presidente, que fue quien la escogió. Ella es la mejor amiga del ministro de Defensa que salió, Iván Velázquez. Pero quiero recordar, ella hizo 2 cambiecitos. Cuando cogen a Calarcá, decide vía memorando que la flagrancia implica que no los pueden capturar. Eso es una novedad de la fiscal del cambio. Y la segunda novedad de la fiscal del cambio es que además deciden que todos los delitos que cometieron, incluyendo el reclutamiento de menores, del menor que iba ahí, era básicamente legal. Pero le quiero recordar también, senadora Isabel Zuleta, no se le olvide que fue su gobierno el que apenas capturaron a los 7 disidentes, fueron corriendo a declarar a Firu, a Oliver y a María Alejandra gestores de paz para que no los fueran a meter presos. Y se le olvida, senadora Isabel Zuleta, que no hay ninguna infiltración cuando un gobernador democráticamente elegido que representa la autoridad en el departamento obtiene información de la fuerza pública. Claro, yo sé que a usted le duele que al gobernador le digan lo que van a hacer, porque como usted se la pasa en las cárceles, pues tendrá mejores consejeros. Pero yo sí quiero terminar diciéndoles, el presidente Trump no amenaza la soberanía de Colombia. 30 segundos.
está del lado de la democracia. Lo que no puede nunca es estar del lado del narcotráfico, que viene creciendo por su paz total. La paz total que asesina, que recluta, que le ha entregado el territorio a los colombianos. No, senadora Isabel Zuleta, no se equivoque. La paz de ustedes es la que disfrutan los violentos y padecen los colombianos. Presidente, dice la senadora Zuleta que estoy equivocada. Ratifico. El gobierno debe retirar el proyecto de ley de sometimiento. Es una vagabundería y una caja de regalos a los criminales. En Colombia existen mecanismos en la Constitución y en la ley como el principio de oportunidad para establecer las negociaciones con los delincuentes. Existen los preacuerdos, pero este proyecto de ley disfraza de delincuente político, le da justicia transicional a simples narcotraficantes y asesinos y criminales ordinarios. Esa entarimada en la Alpujarra le queda bien a usted, pero Colombia y el Congreso no puede darle un marco legal a los disidentes, a quienes incumplieron el acuerdo de paz, violaron las condiciones del acuerdo de paz que les da justicia transicional y además disfrazar de tratamiento político, senadora Norma Hurtado, a simples y llanos criminales y narcotraficantes. Este proyecto de ley de sometimiento es una pena contra el Estado de Derecho. Fue presentado por el tristemente célebre ministro Montealegre, cuyo decretazo sigue impune, y le hago un llamado al señor procurador. ¿Qué pasa con ese decretazo impune? Y aquí quieren, mediante una ley, ¿qué están negociando con estos grupos criminales? Estas negociaciones son un fracaso. Estos grupos criminales son delincuentes peligrosos, organizaciones que rentan todo lo ilegal, y aquí los queremos pasar por justicia transicional y delitos políticos. Entiendo su simpatía por ellos, senadora Zuleta, pero esa no es la simpatía de Colombia. En Colombia hay un Estado de Derecho y estos sujetos, unos condenados y otros procesados, tienen un marco legal, preacuerdos, principios de oportunidad, pero no se les puede dar tratamiento ni transicional ni de delito político, que son crímenes políticos los que quedaron en el siglo pasado. Se acabó con el acuerdo con las FARC, que tiene que cumplirse, y aquí se está premiando en ese proyecto de ley a los disidentes criminales que están hoy azotando a Colombia con extorsión e inseguridad. El cruce entre Zuleta, Angélica Lozano y Paloma Valencia reveló algo más grande que una disputa política. Lo que se vio en el recinto fue el reflejo de un Estado fracturado, donde cada sector defiende una narrativa incompatible con la del otro, mientras la ciudadanía observa cómo el debate público se transforma en un campo minado de acusaciones, sospechas y advertencias. Angélica Lozano denunció un proyecto de ley de sometimiento que, según ella, abre la puerta a beneficios desproporcionados para organizaciones criminales que no han demostrado voluntad política ni compromiso con el país. Su advertencia no fue menor: justicia transicional para quienes no representan ninguna causa colectiva, sino rentas ilegales y violencia territorial. Señaló además la creciente hostilidad del gobierno frente a críticos y periodistas, una señal inquietante en un sistema que depende de la libertad para fiscalizar al poder. Isabel Zuleta respondió en un tono completamente distinto. Acusó manipulación política, filtraciones interesadas y una supuesta operación orquestada desde Antioquia para socavar al gobierno. Desestimó las denuncias sobre infiltración criminal y apuntó hacia actores regionales y antiguos gobiernos como responsables del manejo selectivo de la inteligencia. Su defensa de la paz total se centró en la soberanía y en un discurso que contrasta con el temor creciente en las regiones donde la violencia sigue avanzando. Y Paloma Valencia, por su parte, regresó al centro del debate para desmontar las afirmaciones de Zuleta, insistiendo en que las decisiones cuestionadas provienen de cambios institucionales del actual gobierno y de una estrategia que, según ella, debilitó la capacidad del Estado frente a estructuras armadas cada vez más fuertes. La senadora planteó una pregunta incómoda: en un contexto donde el secuestro, la extorsión y la capacidad militar de los grupos ilegales crecen, ¿puede un gobierno seguir defendiendo que la paz total avanza? El choque dejó al descubierto las fisuras más profundas de la discusión nacional.
¿Hay realmente infiltración criminal en organismos del Estado o se trata de una pugna política instrumentalizada? ¿Es la paz total una salida negociada para la violencia o un riesgo que está fortaleciendo a quienes viven de ella? ¿Son las filtraciones parte de una conspiración regional, o son la única manera de que el país conozca lo que ocurre detrás de las paredes del poder? Ninguna respuesta quedó zanjada. Ninguna versión logró imponerse del todo. Lo que sí quedó al desnudo es un país desgarrado entre visiones que se anulaban mutuamente mientras la violencia en los territorios sigue escalando. El debate dejó más preguntas que conclusiones, pero quizá esa es precisamente la señal más preocupante. Si el Congreso no logra ponerse de acuerdo ni siquiera sobre qué está pasando, ¿cómo va a decidir qué hacer para detenerlo? ¿Qué estado queda cuando los organismos de inteligencia son cuestionados, cuando los proyectos de paz son vistos como amenazas, y cuando las fuerzas políticas se acusan entre ellas de infiltración, sabotaje o encubrimiento? La discusión no terminó en el Senado. Apenas empezó. Y el país entero queda atrapado en medio de una pregunta que pesa como una advertencia: ¿quién está realmente controlando el rumbo de Colombia?